Bueno, pues hoy damos comienzo el sexto Congreso Insular que Coalición Canaria en Tenerife va a celebrar durante estos 2 días. Van a ser 2 días donde 300 personas, mujeres y hombres, en representación de 13.000 afiliadas, vamos a discutir, a hablar, a también establecer el planning de trabajo para los 10 próximos años. Esto es un congreso de un partido nacionalista. Por lo tanto, no somos sucursal de nadie y venimos desde la libertad con tranquilidad, sosiego, prudencia, a hablar de dos ponencias. Una ponencia del modelo de partido, que por primera vez en la historia vamos a modificar prácticamente nada, y una ponencia que es la más importante de todas, que lleva por título Tenerife, el futuro es ahora. Tiene 3 términos importantes: Tenerife, futuro, ahora. Tiene más de 55 páginas y donde, aunque ya venimos con un debate previo, el Congreso es soberano. Y hoy, pues bueno, vamos a acordar una ponencia que no es una ponencia que se va a cerrar hoy, es una ponencia viva, un documento de trabajo que seguiremos viéndolo y trabajándolo a lo largo de los próximos meses. Las conclusiones que esa ponencia tiene se van a trasladar a una convención que a nivel de Canarias tendrá Coalición Canaria a finales de este año. Agradezco la participación. Hemos tenido más de 150 enmiendas, trabajo de jóvenes, de gente de los distintos comités locales, trabajo de equipo. Hoy cerramos un ciclo, hoy damos cuenta y por supuesto marcamos las dianas, directrices y planificación para los próximos años, 10 años, una década donde un partido de gobierno como el nuestro, esté donde esté, vamos a colaborar con el desarrollo sostenible, medioambientalmente cuidado de una Tenerife del año 2035. Tenerife unida, porque tenemos un partido unido, robusto, unificado, y que venimos de oposición durante varios años y hemos sido capaces no solamente de subsistir, cosa que no pensaban muchos, sino de fortalecernos, de crecer en afiliación y de crecer también en que es la primera vez que en el año 2023 afrontamos unas elecciones desde la oposición. Lo hicimos dignamente y con resultados magníficos, jugando Tenerife un papel fundamental en que el presidente del gobierno de Canarias sea Fernando Clavijo y por supuesto que mi compañera y amiga Rosa Dávila sea la presidenta del Cabildo. Creo que el paso por esa oposición nos sirvió como drenaje interno, nos sirvió como fortaleza interna y nos sirvió para, como el título tiene, una coalición canaria más unida que nunca. Es muy feliz de estar en este congreso, que es un congreso presencial. Hace 4 años nos veíamos a través de las pantallas, pero no dejábamos de celebrar un congreso en un partido que escucha a sus bases, a sus afiliados, a su gente, a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Y este es un congreso en el que volvemos a la normalidad. Y lo hacemos después de 4 años de trabajo intenso, muy pegaditos a la calle, muy pegaditos a nuestra gente, porque nos pusieron en la oposición. Hace 4 años celebrábamos un congreso con un partido en la oposición. Muchos creyeron que no saldríamos de ahí, que Coalición Canaria se descompondría. Y nada más lejos de la realidad. Nos volvimos más fuertes, estábamos más pegados a nuestra gente y a nuestra tierra. En un momento, además, en el que podríamos haber hecho una oposición dura, hiriente, pero no, estábamos ahí para apoyar a nuestro pueblo, a nuestra tierra, con propuestas constructivas, escuchando las necesidades de una tierra que lo estaba pasando mal en medio de un COVID, en medio de una pandemia, de un confinamiento, con un turismo cero. Y sin embargo, creo que tuvimos la suficiente altura política, altura de miras, para que después la gente en el periodo electoral confiara de nuevo en Coalición Canaria y pudiéramos llegar nuevamente a las organizaciones, a las instituciones.
Hoy gobernamos en el Cabildo, hoy estamos al frente del gobierno de Canarias, estamos en multitud de ayuntamientos en Tenerife y somos la fuerza más importante en Tenerife. Esta organización o este trayecto no habría sido posible sin el liderazgo incontestable de Francisco Linares, una persona con una extraordinaria generosidad, con un sentido de partido comprometido que podría haberse quedado en aquel momento tan complicado pues en la comodidad de una mayoría absoluta que tenía en la Orotava. Sin embargo, Francisco Linares dio un paso al frente y ha liderado, como nadie podría haberlo hecho, estos 4 años de transición, de un periodo de transición por el desierto y después de un éxito incontestable. Y ahora llega una nueva etapa en la que hoy, estos 2 días, Coalición Canaria va a debatir sobre el futuro de nuestra tierra. Porque sobre todo vamos a hablar no de nosotros, vamos a hablar de nuestra gente, de nuestra tierra, de la sostenibilidad, de la tasa turística, de las ecotasas, vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar del desafío demográfico, vamos a hablar de lo que habla la gente en la calle, de las dificultades a las que afronta nuestra tierra en un contexto muy convulso y de cómo afecta eso indudablemente a nuestra tierra. Así que traemos una ponencia que sí es una ponencia para la reflexión y que tiene que sentar las bases de esta organización política para los próximos 10 años. Sabemos, porque presentamos, y ustedes lo vieron, los avales, Francisco Linares tiene el apoyo de más del 98% del partido para volver a renovar ese liderazgo al frente de Coalición Canaria en Tenerife. Así que permítanme que hoy le dé las gracias a Francisco Linares por su liderazgo, por su generosidad y por su entrega al partido. Muchísimas gracias. Hoy más de 300 personas van a debatir en Coalición Canaria sobre los retos y desafíos que tiene nuestra tierra, en todos los ámbitos, en muchos aspectos. Uno de ellos también es el modelo turístico. La tasa turística se ha implantado en muchos territorios, en prácticamente toda Europa, y nosotros vamos a hacer una reflexión no sobre algo que pueda ser inmediato, sino algo que tiene que sentar las bases de un turismo regenerativo, un turismo consciente, un turismo que ponga en valor a nuestra tierra y a nuestra gente. Bueno, pues la verdad es que estoy en el Congreso de Tenerife, la organización desde la que yo soy militante, y en primer lugar lo que quiero es destacar la inmensa labor que Paco Linares y Rosa Dávila han hecho en este último periodo. En este Congreso se va a evaluar la gestión que han realizado, a mi modo de ver, magnífica, con un pase y un tránsito por la oposición en la que el partido se hizo más fuerte, se unió más y creció más, y eso es la buena gestión de la dirección insular, y por supuesto se hacen las propuestas para revalidar el cargo de los dos y se marca el horizonte por donde tiene que ir la organización los próximos 10 años. Sin miedo a los debates, con total libertad y transparencia. Es un congreso en el que vamos a hablar de Tenerife, de los problemas de los ciudadanos de Tenerife, no vamos a hablar de nosotros mismos. Otras organizaciones se reparten puestos y hablan de los adversarios políticos y de ellos mismos. Nosotros hablamos de los ciudadanos, de los problemas reales de los ciudadanos. Y por eso, en la ponencia de que el futuro es ahora, y estamos viendo cómo la isla de Tenerife está liderando y tirando de la economía del archipiélago, pues ahora es donde tenemos que presentar los debates, que algunos de ellos han sido postergados durante mucho tiempo. Pero sí, insisto, sin miedo, sin complejos, y como hacemos las cosas, con total libertad, para que la militancia se pueda expresar con libertad y sin miedo, porque aquí lo que queremos es construir entre todos una Canarias y un Tenerife mejor. Yo distingo dos cosas. En primer lugar, el debate, quien primero lo puso fue Coalición Canaria, y lo pusimos en enero del año 2024, cuando en Fitur, en un foro, ya transmití yo, porque era un debate que teníamos en la organización, que o se subían los sueldos o había que subir la fiscalidad, porque era la forma de distribuir la riqueza. Y eso fue antes de las manifestaciones y antes de que algunos, que sí lo prometieron y lo llevaron en sus programas electorales, no cumpliesen su palabra. Por lo tanto, ese debate ya estaba en la organización y se puso sobre la mesa, que es de lo que estamos hablando. Después, obviamente, ha habido manifestaciones, movilizaciones muy respetuosas, y desde luego lo que evidencia es que ese debate que nosotros habíamos detectado
en el Canarias te necesita y en el Tenerife te necesita, que fue el proceso participativo con el que estuvimos 2 años trabajando como organización política para escuchar a la ciudadanía, ese debate se ha ido trasladando, ¿no? Por lo tanto, no es cuestión de decir quién fue primero, pero que esto la organización lo lleva debatiendo durante mucho tiempo. Y por otro lado, no debemos confundir los programas de gobierno y los programas políticos con el debate interno de los partidos. Nosotros en nuestro programa político, con el que fuimos a las elecciones, no llevamos la tasa turística, sí llevamos revisar la fiscalidad. Nosotros en nuestro programa de gobierno no hemos llevado la tasa turística, pero sí llevamos revisar la fiscalidad, porque evidentemente tenemos un problema de distribución de la riqueza en Canarias. Y a través de la pandemia y después de 4 años de Pacto de las Flores, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Eso nosotros lo hemos detectado. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? A través de los salarios, y esta organización política es quien ha empezado a insistir en la necesidad de salarios más altos y puestos de trabajo más dignos y más estables, y en ese trabajo hemos estado, no en vano. Ya se cerró un convenio en la otra provincia y ya se está negociando ahora mismo el convenio con un preacuerdo que conseguimos con un 6% de subida salarial, que no fue suficiente y que por eso sigue la negociación. Y por eso estamos debatiendo, porque estamos debatiendo los problemas que tienen los ciudadanos y la realidad. ¿A algunos les molesta? Bueno, pues lo sentimos, el que quiera que se afilie a Coalición Canaria y que participe en nuestro congreso. Por supuesto, los retos que tenemos como Tenerife y como Canarias son retos enormes. En esta ponencia, la ponente y presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, los va desgranando en esas 60 páginas. Tenemos que hablar de la residencia, tenemos que hablar de la vivienda, tenemos que hablar, si es posible, no renegociar nuestro estatus dentro de la Unión Europea, porque entramos en el año 86 de la Unión Europea y han pasado muchísimo, 40 años casi, y ha cambiado. Entramos con una Europa de 3 y ahora somos una Europa de 26. El mundo ha cambiado, tenemos una guerra. Entonces, todo eso, este partido es consciente y por eso lo debatimos, ¿no? Bueno, y fruto de eso, pues obviamente es el interés informativo que ha suscitado. Pero eso requiere unidad. Y requiere presencia, no solo en instituciones fuertes, como es el Cabildo con su presidenta al frente, o con un partido fuerte, con Paco Linares al frente de la organización en Tenerife, sino va a requerir también mucha presencia en Madrid. Y ahí vemos cómo Cristina Valido, una única diputada entre 350, está consiguiendo grandes cosas para Tenerife y para Canarias. Imagínense si, como los vascos y los catalanes, tuviésemos 3 o 4 diputados en este momento en Madrid. Les garantizo que eso sería magnífico para Tenerife y para Canarias. Y de eso también vamos a hablar en este congreso con el liderazgo de Paco Linares, con Francisco Linares y con Rosa Ávila. Yo creo que es un debate, la presidenta del Cabildo, insisto, lo está aplicando con la ecotasa en el Parque del Teide, con el céntimo forestal, lo está aplicando también en Anaga, se aplicó también en Mogán, la alcaldesa de Mogán lo está aplicando, se está aplicando desde hace muchos años en Lanzarote con las tasas para entrar a la Timafalla. Es un debate, es evidente que hay determinados espacios naturales y hay espacios que, si queremos hacerlos sostenibles, preservarlos, pues necesitamos tener una fiscalidad que deje riqueza para poder mantenerlos y que siga disfrutando las generaciones futuras. Por lo tanto, el debate de las tasas es un debate que hemos tenido. Estamos hablando de otra cosa y nosotros como partido en noviembre nos vamos a plantear precisamente en este momento en el que para la vivienda creo que en el mes de mayo hemos conseguido que se modifique la reserva de inversiones para poder utilizar la RIC para la construcción de vivienda protegida y sostenible. Pues también tenemos que hacer una profunda reflexión sobre nuestro régimen económico y fiscal, porque es evidente que ha servido, pero en la pandemia también se evidenció que hay mecanismos que no funcionaron como tenía que funcionar. Pero insisto, es que en este partido debatimos las cosas. Yo sé que a algunos les puede parecer extraña y que en este partido la gente tiene libertad para poder hablar y opinar. Y una vez que acordemos y cerremos los textos, los defendemos y los trasladamos a los programas electorales. Y cuando podemos, si gobernamos en solitario, obviamente, nuestro programa electoral, y si gobernamos en pacto, pactamos un pacto de gobierno.